Si usted tiene alguna cortada, tiene que asegurarse que su sangre esté muy bien, que todo ande en orden, porque si usted tiene deficiencia en los glóbulos rojos, probablemente padezca de anemia. Los glóbulos blancos nos ayudan a combatir infecciones y, por supuesto, que para la coagulación están las plaquetas. El doctor Paolo Duarte está con nosotros esta mañana para explicarnos. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los televidentes. Y bueno, contarle a los televidentes también de una vez que nuestro Facebook está completamente activo por si ustedes le quieren hacer alguna consulta al doctor Duarte. Doctor, a ver, para empezar explíquenos qué papel juegan, ¿verdad? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Okay, todas estas células son necesarias por diferentes funciones. Digamos, el eritrocito o el glóbulo rojo usualmente lo que va a transportar es hemoglobina y la función de la hemoglobina es transportar el oxígeno a los diferentes tejidos, ¿verdad? Las plaquetas tienen una función que tiene que ver con lo que es coagulación, en términos generales, y los glóbulos blancos o leucocitos, ¿verdad? Que hay diversos tipos de leucocitos en general, tienen que ver con la respuesta inmunológica, tienen que ver con las defensas, atacan virus, bacterias, por ejemplo. ¿Cuáles son los exámenes que nos manda a hacer el médico para asegurarnos que nuestra sangre, ¿verdad? O revisar la salud de nuestra sangre esté bien. Sí, bueno, hablando específicamente de la pregunta que me hiciste de las células, usualmente lo que se solicita es un hemograma. En el hemograma lo que vamos a tener es un recuento de todos los diferentes tipos de células. Se obtienen ciertos valores como tamaño de algunas células, por ejemplo del glóbulo rojo, se obtienen también la concentración de hemoglobina que tiene que tener cada glóbulo rojo, tiene que ver también con los diferentes tipos de leucocitos. Entonces realmente el hemograma es un estudio que es bastante sencillo, pero sí nos brinda mucha información. Claro. Doctor, vamos a ver esta pantalla para ver esos rangos y revisar a profundidad para que usted nos pueda explicar. Porque, por ejemplo, ¿qué siente una persona que tiene los glóbulos rojos bajos? Los síntomas de la anemia, ¿verdad? Que es lo que se conoce cuando hay una disminución de la hemoglobina o el recuento de glóbulos rojos. Lo que vamos a tener es, como se afecta el transporte de oxígeno, usualmente los síntomas van a ser cansancio, en algunas personas puede haber dolor de pecho, va a haber palidez, va a haber falta de aire a la hora de hacer algún ejercicio, ¿verdad? Cuando tenemos disminución en lo que son los glóbulos blancos, son personas que están expuestas a infecciones en general, ¿verdad? A infecciones bacterianas, infecciones virales, y eventualmente cuando las personas tienen trombocitopenia, ¿verdad? Que es una disminución de las plaquetas, podemos tener manifestaciones de sangrado, ¿verdad? Doctor, cuando veíamos la tabla, ¿verdad? Hace un momento, en la tabla decía que tenemos aquí que hay 5 millones, ¿verdad? En glóbulos rojos. Cuando no estamos bien de los glóbulos rojos, ¿qué es lo que dice? ¿Suben, bajan? ¿Lo correcto es los 5 millones? Sí, realmente uno a la hora de analizar un hemograma, pues sí se fija en el número de glóbulos rojos, pero se fija de otros parámetros como es el hematocrito, ¿verdad? Que es la cantidad de glóbulos rojos con relación al volumen de sangre, y otro parámetro muy importante que es la hemoglobina, ¿verdad? Que es la concentración de la proteína que tienen los glóbulos rojos. Entonces, desde el punto de vista clínico, nos va a dar mayor información, ¿verdad? El tener un valor de hemoglobina como tal, que el mismo número de glóbulos rojos como tal. Ahora, sí, perdona, nada más para contestar la pregunta, podemos tener problemas si tenemos disminución de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, disculpa, ¿verdad? Que sería anemia, pero también es anormal tener un aumento en la cantidad de glóbulos rojos, ¿verdad? Que es lo que se conoce como policitemia. Eso es lo que yo le quiero consultar, ¿verdad? Bajos ya usted nos dijo que significa anemia, pero cuando hay un aumento, ¿qué quiere decir? En el contexto de los eritrocitos o glóbulos rojos, puede ser por varias cosas. Cuando las personas tienden a vivir en lugares muy altos, ¿verdad? En donde la disponibilidad de oxígeno tal vez es un poco diferente, sí pueden tener fisiológicamente puede haber un aumento, ¿verdad? Una hormona que se llama eritropoyetina, y eso hace que se produzca más glóbulos rojos para compensar un poco esa condición. Pero por lo general, cuando tenemos policitemia, eso obedece a alguna condición patológica, que puede ser ya sea por un estímulo o una producción anormal de la médula ósea, que es lo que se conoce como policitemia vera, o bien puede ser secundario a enfermedades o cardíacas o pulmonares, en donde la persona pasa con oxígeno bajo siempre, entonces eso lo que hace es que la médula ósea estimula para que se produzcan más glóbulos rojos. Antes de pasar a los glóbulos blancos, doctor, doña Flor nos consulta porque su nieta tiene 7 años y tiene betacalasemia. En rangos en los que tienen que estar, ¿cuáles son los más bajos? Porque dice que ella suele resfriarse mucho. Sí, bueno, la beta-talasemia realmente no tiene nada que ver con lo que son las células de defensa. La beta-talasemia es una enfermedad o una condición que consiste en donde no se producen bien unas estructuras de la cadena de la hemoglobina. Entonces son personas que van a tener los glóbulos rojos, van a tener anemia en general, y los glóbulos rojos van a ser pequeños.
hay niveles y hay grados. Podemos tener beta-talasemias o tenemos rasgo talasémico en donde a veces eso no genera mayor problema, o hay personas que tienen niveles más bajos de hemoglobina, pero digamos, no les afecta mucho, pero sí pueden haber casos muy severos en esto. Bueno, vamos a ver la tabla de nuevo justo para entrar de lleno en los glóbulos blancos, porque ahí dice que en glóbulos blancos tienen que haber de 4.000 a 11.000. Ahora bien, doctor, ¿qué pasa si tenemos de más o de menos? Con esto tal vez quiero hacer un comentario. Hay en medicina algunos parámetros que sí tenemos un valor de corte establecido. Con lo que son conteo de glóbulos blancos o incluso la hemoglobina, ¿verdad? O plaquetas, tenemos que tomar en cuenta que hay rangos, pero no necesariamente quiere decir que si nosotros tenemos una disminución de las plaquetas o glóbulos blancos o un aumento ligero de los glóbulos blancos, quiere decir que tengamos algo malo, ¿verdad? Simplemente es una distribución en donde la mayoría de la gente va a tener estos valores, pero es como decir, bueno, vamos a ver, los hombres en Costa Rica miden de entre 1,60 m y 1,80 m, por ponerte un ejemplo. Y si alguien mide 1,81 m no quiere decir que sea anormal. Entonces, eso es lo primero que tenemos que analizar a la hora de ver esto. Ahora bien, si tenemos un aumento en los glóbulos blancos, una de las cosas que nosotros pensamos es que hay algún proceso infeccioso, ¿verdad? Pueden haber tumores, por ejemplo las leucemias, muchas veces pueden cursar con elevaciones marcadas de glóbulos blancos, podemos encontrar valores hasta de 100.000 o más, ¿verdad? Y cuando tenemos leucopenia, que son glóbulos blancos en menor cantidad, ahí lo que es importante es definir cuál de las diferentes glóbulos blancos está afectado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los neutrófilos, que son muy importantes a la hora de infecciones, para defendernos de infecciones bacterianas, si tenemos neutropenia, sí estamos expuestos a tener infecciones bacterianas y tener infecciones más severas que cualquier otra persona. Dice Cheney que cómo hace para aumentar los niveles de glóbulos blancos. Okay. En todo esto lo que tenemos que saber es la causa, ¿verdad? Existe un pequeño porcentaje de la población que puede tener una leucopenia, en donde manejan valores un poquito más bajos de glóbulos blancos, pero siempre que nos enfrentamos a un paciente con una alteración en el conteo tanto de glóbulos blancos, plaquetas como eritrocitos, sí tenemos que tratar de ver cuál es la causa, ¿verdad? Entonces no de buenas a primeras a decir, no, ese tiene un poquito más bajo, es normal, no. Tenemos que descartar algunas condiciones, algunas enfermedades inmunológicas que pueden comprometer el conteo. Y respondiendo tal vez a la pregunta, la causa o el tratar la causa es lo que va a ayudar a mejorar ese conteo. Entonces, no hay una acción, no hay una comida, no hay un alimento que uno diga, sí, consumamos esto y esto va a mejorar. No, tenemos que tratar de revisar qué es lo que está produciendo esa alteración para poder tratarla. La U nos cuenta que su mamá lleva más de 2 años lidiando con plaquetas bajas. Es tanto que no le suben de 20. Ya le hicieron todos los tratamientos del seguro y pues no sube, no tiene anemia en los exámenes, pero lo extraño es que no le sube a su mamá de 69 años. ¿Qué podría estar pasando? Sí, bueno, ahí muy probablemente habrá que hacer una investigación con relación a ver cómo está la médula ósea. Una de las causas más frecuentes de tener trombocitopenia a esos niveles es una condición inmunológica que se llama púrpura trombocitopénica idiopática o inmunológica, en donde el cuerpo ataca las plaquetas y las va destruyendo. Entonces, en esos contextos, ahí lo que se trata de hacer es dar medicamentos que frenen un poquito el sistema inmunológico para evitar de que se destruyan más plaquetas. Sí, esa es la causa de la trombocitopenia en el caso de la paciente. Dice Fabiola que ella tiene 1 mes y medio de estar sangrando y que ya se siente muy débil, le duele mucho el vientre, puede llegar a tener anemia, eso es lo que consulta Fabiola. Claro, y cualquier paciente que tenga un aumento en las pérdidas que sean evidentes, digamos, si ella está dándose cuenta que está sangrando, pues indudablemente sí puede tener anemia. Incluso la gente puede tener anemia sin darse cuenta que está sangrando. Claro. Y eso sucede muchas veces cuando tenemos sangrados a nivel de tracto digestivo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, doña Ana Lorena consulta que cómo podría ella hacer para subir las plaquetas. Y vamos a lo mismo, o sea, hay que ver cuál es la causa. Ahora, las personas que tienen PTI o púrpura muchas veces van a manejar niveles más bajos de la población normal. Y aquí hay una cosa que es importante, a veces no necesariamente tiene que ser el número lo importante, sino la calidad de las plaquetas. O sea, porque nosotros podemos tener un número de plaquetas que puede estar dentro de lo normal, pero si la función plaquetaria no es adecuada, vamos a tener manifestaciones de sangrado. O bien, en el contexto de los pacientes con PTI, pueden manejar disminución en las plaquetas, pero las plaquetas están bien, o sea, funcionalmente están adecuadas. Entonces, por eso es que muchas veces manejan niveles más bajos de lo normal, pero eso no les impide hacer una vida normal y no les afecta en algunas otras condiciones. Claro está, va a depender del nivel que tengamos de las plaquetas. Dice Roy que él tiene las plaquetas en 125, ¿qué problema podría él estar padeciendo?
Bueno, si tomamos en cuenta que el valor normal de las plaquetas anda entre 150.000 y 450.000 aproximadamente, la disminución no es tan marcada. Ahí lo que habrá que ver es, número uno, asegurarnos de que sea realmente trombocitopenia. Y esto se los digo por lo siguiente, las plaquetas son unas células que son pequeñitas. Entonces, cuando se hace el conteo automatizado, ¿verdad? En los equipos que tiene el laboratorio, muchas veces ellos lo que van a contar es el número de células que miden de un tamaño específico. Entonces, a veces podemos tener plaquetas en grumos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos plaquetas apiladas, ¿verdad? Están juntas y entonces la máquina automatizada no va a contarlas como plaquetas. Entonces, ahí lo más importante es no solo tener el laboratorio, sino ver que el microbiólogo haya revisado eso. Porque si el microbiólogo revisa y ve que sí, hay plaquetas, pero están todas hechas en un puño, obviamente eso va a haber una falsa disminución en el conteo y no quiere decir que hayan menos plaquetas, claro. Eso por un lado. Pero bien, si esa trombocitopenia es algo que se mantiene a lo largo del tiempo, pues sí habría que investigar a ver si es alguna condición inmunológica que lo tiene disminuido. Doña Fabiola nos cuenta que su hija de 8 años fue diagnosticada con gon-linfoma cutáneo, que ¿a qué se podría deber? ¿Con qué, perdón? Con gon-linfoma cutáneo, es lo que ella nos escribe. De lo que entiendo, porque la primera palabra no la conozco, el linfoma cutáneo es vamos a ver, el linfoma en general es un tipo de tumoración de la sangre que tiene que ver con un aumento en la producción de linfocitos, que a veces se localizan en ganglios, vamos a tener enfermedad en ganglios muchas veces, o bien puede ser en piel, pero no sé exactamente qué variedad y qué... Habrá que verlo en concreto. Sí, como investigar un poquito más. Sí. Dice doña Olga que su hija tiene la hemoglobina en 20, que ella tiene parálisis, que si está dentro de los rangos de ya, digamos, buscar ayuda médica. Sí, habría que ver qué es, porque no es normal tener una hemoglobina en 20. ¿Verdad? Usualmente el valor de hemoglobina varía dependiendo de la edad y dependiendo de si somos... dependiendo de si es mujer o si es hombre. Básicamente, ¿por qué? Porque las mujeres premenopáusicas, a la hora de estar menstruando, hace que se manejen valores un poquito más bajos de hemoglobina. Pero sí, valores de 20 hemoglobina más bien están muy elevados. Entonces sí sería importante investigar qué es lo que está pasando. No es normal. Doctor, vea, doña Nuria nos dice que ella tiene anemia hemolítica y que además tiene problemas autoinmunes, específicamente lupus. Maneja la hemoglobina de 10 y que a ella le han dicho que tiene que manejarla de esa manera cuando el lupus se le activa y que incluso cuando se le llega a activar le baja a 3. ¿Cómo podría entonces ella más bien subirlo? Ok. Hay que tomar en cuenta que la anemia puede darse por varios mecanismos, ¿verdad? La gente tiende a asociar mucho anemia a falta de hierro, claro. Pero hay otros mecanismos. Número uno, cuando tenemos enfermedades inflamatorias, lupus, artritis reumatoide y otro poco de enfermedades que son inflamatorias, se va a producir anemia, ¿verdad? Y se conoce como anemia de enfermedad crónica. Pero en el contexto que me refiere usted, y cuando hay lupus, muchas veces hay una destrucción, o sea, el sistema inmunológico ataca a los glóbulos rojos y los destruye. Por eso es que se llama anemia hemolítica, porque hemólisis quiere decir destrucción de glóbulos rojos. Claro. Entonces, probablemente ella maneja niveles basales en 10 porque tenemos una enfermedad inflamatoria de fondo, pero en esas crisis es cuando muy probablemente se activa todo el sistema inmunológico y destruye más a los glóbulos rojos. Entonces, ahí lo más importante es mantener el tratamiento que el reumatólogo, porque eso el lupus usualmente lo maneja el reumatólogo, es importante mantener los tratamientos inmunosupresores para que el sistema inmunológico no esté atacando a los órganos y también a los glóbulos rojos. Y durante estas crisis muchas veces se tienen que utilizar otros medicamentos. Entonces es muy difícil. A veces el lupus, por más de que el paciente tenga un tratamiento estable, puede ser que tenga crisis ocasionales. Como picos, digamos. Como picos. Entonces ahí lo importante es estar en un control adecuado, mantener el tratamiento que el reumatólogo le tenga de base, y si tenemos alguna exacerbación del lupus, pues consultar prontamente, porque sí son condiciones que solo se pueden manejar a nivel hospitalario o valorada por algún colega. Doña Ginger dice que ella se enferma muchísimo de gripe, que si eso tiene que ver con alguna deficiencia en glóbulos blancos o rojos. No necesariamente, ¿verdad? Sí tenemos que tomar en cuenta que hay muchas condiciones que hacen que las personas se resfríen, ¿verdad? Primero que todo, lo del lavado de manos, que son cosas sencillas, eso también aumenta el riesgo de estar con infecciones y bajamos la guardia. Habrá que ver desde el punto de vista de vacunaciones, cómo andamos con vacunas de influenza, etcétera. El estrés es algo que usualmente afecta al sistema inmunológico y entonces sí nos aumenta el riesgo de estarnos resfriando, pero en el contexto sí habría que valorar
cómo estamos con un hemograma, valorar algunos otros exámenes que nos puedan ayudar a ver cuál es la condición de su sistema inmunológico. ¿Qué tiene que ver la perimenopausia con la anemia? Nos cuenta doña Carol que tiene 41 años y que se siente muy débil, tiene sangrados muy irregulares. Sí, bueno, realmente no es que la perimenopausia en general tenga que ver con anemia, lo que pasa es que muchas mujeres empiezan con trastornos menstruales. Y si empezamos con trastornos menstruales y hay un aumento en la cantidad de sangrado o en la frecuencia, indudablemente eso nos puede comprometer y nos puede producir anemia. Claro. Doctor Duarte, no podemos dejar a la gente con este montón de dudas. Aquí nos vamos a quedar contestando, ¿le parece? Está bien. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable.